Muy buenos días desde Monterrey, Nuevo León, México. Soy el doctor Daniel Valle-Inclán y me voy a encargar de impartirles esta primera píldora informativa académica sobre el módulo que lleva por título Globalización y Política Internacional. A la hora de enfocar el análisis general sobre este primer módulo, vamos a tratar tres aspectos fundamentales. Por una parte, la conceptualización de la globalización. En segundo lugar, analizar sus características y, por último, sus factores determinantes científicos, tecnológicos, económicos, ideológicos y político-institucionales. La globalización en sí es uno de los procesos que ha levantado debates más apasionados contemporáneos en la sociedad internacional, tal y como refleja no solamente la divergencia existente entre la doctrina, sino también el hecho de que haya sido leitmotiv de numerosas manifestaciones en todos los continentes. Se considera que la globalización es un concepto que está en continua evolución y, por tanto, es susceptible de responder a significaciones y a significados muy variados, dependiendo de quienes sean defensores o bien detractores del mismo. Además, fruto de su extensión por toda la sociedad internacional, va asumiendo matices muy diversos, matices culturales, políticos y, por supuesto, económicos. Para los más críticos, la globalización lo único que ha provocado es la explotación de aquellos habitantes de los países en vías de desarrollo, subrayando e incidiendo en una mayor desigualdad entre los países y, sobre todo, alterando las formas de vida de quienes, para ellos, por supuesto, la sufren. Condiciones de vida que vienen finalmente a obstaculizar su progreso social. Sin embargo, como todo en la vida, están sus defensores que a capa y espada consideran que la globalización ayuda de forma significativa a reducir la pobreza gracias a la integración que se produce en la economía mundial. Por lo tanto, la globalización la entienden como un proceso clave para el desarrollo económico y futuro, inevitable e irreversible, y que, por supuesto, avanzando de manera uniforme, lleva al desarrollo, a un desarrollo verdaderamente mundial. También quería insistir sobre las fases. Como he dicho antes, la globalización se encuentra en pleno proceso y parte de la doctrina considera que la génesis de este proceso hunde sus raíces en la década de los 70. Sin duda alguna tuvo mucho que ver la crisis del petróleo, ese cambio que se produce en la sociedad internacional y a partir de ahí la generación de un proceso que poco a poco fue tomando dimensiones casi universales. Después de los 70 y ya en la década de los 80, la globalización es sin duda alguna promovida gracias a la revolución en el ámbito de las comunicaciones y en el ámbito de la información. Y, por supuesto, en la década de los 90, con la desintegración de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y, sobre todo, con la simbólica caída del muro de Berlín, donde o desde cuando los países rompen sus fronteras y comienzan a integrarse en un proceso conjunto. Este proceso conjunto, que a nivel mundial se conoce como globalización, también ha tenido protagonismo, se ha podido ver a nivel o en ámbitos regionales a través de todos los procesos de integración que en uno y al otro lado del mundo se han llevado a cabo, por ejemplo, en Latinoamérica o en el caso de Europa con la Unión Europea. Podríamos llegar así a entender la globalización como un proceso que engloba una transformación en la organización de las relaciones sociales y en el que se generan flujos y redes transcontinentales e interregionales
de actividad, interacción y ejercicio del poder. La política se deslimita y supera el ámbito estatal que hasta ahora venía siendo el protagonista. Desde luego, en este sentido, este movimiento planetario provoca una renegociación por parte de las sociedades de su relación entre espacio y tiempo. Cambian todos los conceptos y de esta forma se llega a una nueva sociedad, sin duda alguna más global, en la que se producen además afinidades entre las distintas lógicas que la globalización representa. Me estoy refiriendo a la globalización ecológica, a la cultural, a la económica o, por ejemplo, a la social. Respecto a las características, a los procesos y a las observaciones que se pueden subrayar del proceso de globalización, quisiera seguir los parámetros que dicta el profesor Rodolfo Cerdas al definir la globalización como un proceso de cambio que a nivel mundial se desarrolla en todos los ámbitos del quehacer humano, pero sobre todo en los ámbitos económicos, comerciales, financieros, informativos, de ciencia y tecnología y, por qué no, de arte y cultura. Esta globalización va a tener un carácter planetario, una condición universal y, por supuesto, asimétrica, desigual e impredecible. Estas características sirven tanto para los detractores como para los defensores de la globalización. El hecho de que sea asimétrica es señal inequívoca de que no se produce de igual forma en todos los países. Y qué decir, por supuesto, del que sea desigual o el hecho de ser impredecible, lo que provoca que se ignore tanto el alcance como los significados de los efectos y consecuencias que la globalización puede tener. La complejidad, la parcialidad y el hecho de ser contestado pone en entredicho la globalización, si bien hay que reconocer que es un proceso que solamente se puede calificar como imparable. Quisiera destacar asimismo las contradicciones en las que la globalización entra. Para ello querría tomar como referencia lo que al respecto indica el profesor Mittelman, quien señala tres importantes contradicciones en las que entra la globalización. Por una parte, la polarización social que existe tanto entre los países como dentro de los mismos. En segundo lugar, la inevitable pérdida del poder regulador y de la autonomía de los estados, que pasan a depender de una economía global basada en la competitividad, si bien quedan disminuidos los poderes que hasta entonces tenía el Estado para gestionar sus propias economías domésticas. Y en último lugar, y sobre todo en lo tocante al ámbito social, la tendencia hacia una descomposición de la sociedad civil. En cuanto al análisis de los factores determinantes y generadores de la globalización, quisiera comenzar en primer lugar por los factores científicos y tecnológicos. Estos factores hacen referencia a todas las innovaciones científico-técnicas que se han ido implementando en los diferentes procesos, tanto de producción, de transportes, de información y sobre todo de comunicación para llegar a una sociedad de información absolutamente global. Los avances de la microelectrónica, de la informática o de las telecomunicaciones han permitido crear una sociedad global de la información, del conocimiento, con los peligros que ello tiene por la generación de posibles lobbies informativos que controlen la información en el ámbito y a nivel global. También quisiera destacar los factores económicos y, sobre todo, dentro de estos aspectos fundamentales como la internacionalización de las economías, ya que ha llevado como consecuencia
a un desarrollo y un crecimiento del comercio en el marco del neoliberalismo y de una liberalización creciente, así como de la generación de un mercado global de capitales. La producción pasa a ser global, ya deja de ser nacional. Se produce un fenómeno que se analizará en otros módulos, que es el fenómeno de la deslocalización, la externalización de todos los servicios, la liberalización y, por supuesto, capitales que dejan de circunscribirse a ámbitos locales para adoptar una dimensión global. Asimismo, se produce un cambio fundamental en los parámetros del famoso welfare state, del estado del bienestar, un cambio en los paradigmas de la procura existencial que el Estado debe llevar a cabo. También quisiera destacar el papel cada vez más protagonista de las instituciones financieras internacionales, no solamente de ámbito global como el FMI o el Banco Mundial, sino también de instituciones financieras de ámbito regional que pasan a cobrar un protagonismo fundamental en todo el funcionamiento de la economía, que lleva como consecuencia a una reestructuración del sistema capitalista. El sistema capitalista pasa a ser repensado para adaptarlo a las nuevas circunstancias en las que debe moverse. Por último, los factores que quisiera destacar serían los político-institucionales y los ideológicos. Respecto a los políticos institucionales, se redefine el papel y el rol de los actores internacionales. Hemos superado la fase que defendía la teoría realista de la primacía de los estados dentro del escenario internacional. Surgen nuevos actores como organizaciones no gubernamentales, instituciones internacionales, organismos regionales, que van poco a poco adoptando un papel más importante y de mayor protagonismo en la sociedad internacional, que además lleva al debilitamiento del Estado y a la inevitable liberalización y apertura de mercados. Por último, el factor ideológico, que tiene como factotum al criticado neoliberalismo, sobre todo por parte de los movimientos anti-globalización. Este neoliberalismo se apunta como la ideología que está presente en todo el proceso de globalización y así, y con la excusa de implementar procesos estandarizados a todos los países, la pérdida de la soberanía estatal. Espero y deseo que estas píldoras hayan sido de utilidad para los alumnos y que les hayan servido para una mejor comprensión de este primer módulo. Así lo deseo. Muchísimas gracias. Un saludo.